Hola, ¿cómo están? Pues quería compartirles el día de hoy, comenzando con mi primer video, hablando un poquito acerca de mi experiencia en Bucaramanga. Yo me mudé para Bucaramanga, es una de las ciudades de Colombia, y a pesar de ser ciudades hermanas, de ser países hermanos, Bucaramanga tiene una mentalidad diferente con el resto del país. Eso sucede incluso en Venezuela. Cada sitio, el oriente tiene una manera de pensar, el occidente tiene otra. Yo nací en Caracas, pero crecí en la isla de Margarita y es muy particular porque aquí cuando tú mencionas las islas, les dicen las islas de Margarita, todo el mundo quiere ir y quiere conocerla y nos quieren mucho en esta tierra. Yo, a pesar de que hay momentos muy difíciles en choques culturales, a nivel general cuando uno menciona, no, soy de Venezuela, inmediatamente la gente se entristece porque nuestra situación es algo que está preocupando ya al mundo. De hecho, puedo contar no solamente a través de este medio, sino a través de los grupos de Facebook, que los venezolanos estamos regados por todas partes. Pero quiero mostrarles la ciudad, quiero que vayamos a los sitios de comida más importantes de aquí por si quieren turistear, y para las personas que están pensando en venirse para Colombia, específicamente Bucaramanga, apoyarlos en lo que pueda, responder sus preguntas, investigar desde aquí, porque es muy importante que sea donde sea que emigremos, nosotros tengamos un plan. No podemos irnos del país, de Venezuela, sin tener un plan de respaldo, porque podemos retroceder muy fuerte. En muchos casos he visto con preocupación cómo mis compañeros venezolanos han emigrado no solamente a Colombia, sino a muchos otros países, y muchos son devueltos a Venezuela, son deportados porque no hicieron los papeles a tiempo. Entonces, de lo que yo quiero hablar el día de hoy es también un poquito de qué es lo que piden en común todos los países, porque resulta que no importa qué país sea, incluyendo Colombia, que pensamos que como está aquí al lado no nos va a pedir casi nada, es prácticamente lo mismo que irnos a Europa, que irnos a cualquier lado cuando no tenemos familiares o vínculos sanguíneos. De eso voy a hablar un poquito. No soy una experta, no se vayan a guiar por mí paso a paso porque Patricia dijo, no. Mi experiencia particular y mis investigaciones me han llevado allá a conocer un poquito cómo funciona todo. Número uno, lo primero que tienes que saber e investigar cuando vas a emigrar es a qué país puedo irme. ¿Qué es lo que más va a predominar? Nosotros como venezolanos ya tenemos amigos, conocidos, el amigo del amigo del amigo que se fue a cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo vas a saber qué país va con tu estilo de vida, con tu manera de pensar, a qué estás dispuesto desde tu día de hoy? Porque muchas veces decimos, sí, yo voy y hago cualquier tipo de trabajo, pero entonces cuando llegamos y nos toca limpiar, asear la casa, son trabajos que no desmerecen, pero que muchas personas no están acostumbrados, no aguantan el ritmo de trabajo y terminan devolviéndose diciendo, no, yo no aguanto esto, fue peor irme que estar aquí. Una vez que eliges el país al que te vas a ir, es muy importante, muy importante que investigues en la página de inmigración de ese país. Gracias a Dios por la tecnología. Más que preguntar en un blog o que fulano o perencejo fue, por favor, entra a las páginas para saber qué tipo de visa necesitas para entrar a ese país. Venezuela particularmente para vacacionar no necesita visa para muchísimos países, incluyendo la Unión Europea. Sin embargo, para ya quedarse a vivir, sea en Colombia, en Europa, Nueva Zelanda, Inglaterra, China, en cualquier parte del mundo, si no tienes un pariente que te pueda dar la nacionalidad, la residencia o algo parecido, o alguien que tú conozcas que te haga un contrato de trabajo,
Tú debes buscar por las páginas de internet un trabajo, pero en cualquiera que sea el país tiene que haber el idioma. Entonces allí vamos a la tercera. Señores, si usted está pensando irse del país, primero hágase un cursito de inglés, así sea básico. Y no solamente el inglés, dependiendo del sitio que escojas. Yo me quiero ir para la China, imagínate la barrera del idioma. Si no tienes un familiar, olvídalo, descartado. Por eso no hay tantos latinos allá. Sin embargo, por ejemplo, Europa, depende del país de Europa que quieras. Latinoamérica tiene la ventaja de que tenemos el mismo idioma. Debido a eso, muchos venezolanos emigran a otro país latinoamericano en búsqueda de trabajo de manera ilegal y terminan deportados también, porque cualquier país de Latinoamérica te va a pedir lo mismo que te pide un país europeo o Norteamérica. Esto es bastante delicado decirlo, pero no es mi intención desalentar a nadie, sino que si todo lo que puedes hacer desde Venezuela adelantar en cuanto a búsqueda de trabajos y papeles, mejor. Por favor, todos los documentos, desde tu partida de nacimiento, si estás casado, tu matrimonio, tu partida de matrimonio, si tienes título, si eres bachiller, si eres universitario, lo que sea, apostilla tus documentos, porque después desde cualquier país que te mudes, incluyendo el más cercanito que es Colombia, te van a pedir documentos apostillados, así sea para adquirir la nacionalidad. En mi caso, yo soy hija de colombianos, entonces me salía por vínculo sanguíneo de una vez la nacionalización. Sí, yo soy colombiana, tengo doble nacionalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que para mí ha sido más fácil que para cualquier otra persona. Más adelante van a ver todo lo que he pasado. Pero bueno, no es el punto aquí. El punto es que para sacar tu documento, tu cédula, que aquí se llama la cédula de ciudadanía, como en mi caso, me tocó apostillar mi partida de nacimiento y yo no me la había traído. Entonces eso fue como 6 meses de prácticamente dolor de parto, porque una vez que ya tuve todos mis documentos, ¿qué fue lo que me pidieron? Mi partida de nacimiento, la cédula de mi papá, que es colombiana, la cédula colombiana, y en la partida de nacimiento decía que él era mi papá, pues demostrar mi vínculo con una persona colombiana, de sangre. Y nada, unas fotos, algo de dinero, no me acuerdo ahorita cuánto fue, pero no fue demasiado. Y el mismo día que yo fui a la registraduría de Bucaramanga, me dieron algo que se llama la contraseña, que en Venezuela vendría siendo el comprobante de la cédula. Entonces me dan esa contraseña y yo tuve que esperar 1 año con la contraseña para que me pudieran dar la cédula laminada. Y con esa contraseña no puedes hacer mucho, o sea, es como no tener documentos en Colombia. Y realmente tú aquí, sin documentos, sin cédula de extranjería o cédula de ciudadanía, no puedes comprar ni una línea telefónica prepago. Nada, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes hacer ningún tipo de compra, sino en efectivo, de comida en la calle, como si fueras turista. Pero para estar aquí no puedes, muchas personas ni siquiera te emplean si solamente tienes contraseña. Sin embargo, hay personas, como en todas partes del mundo, con almas muy hermosas, caritativas, que te pueden dar el empleo y entienden la situación de Venezuela. Pero tenemos que saber que no todo el mundo te va a abrir las puertas y de una vez decir, vengan venezolanos, vengan, pasen adelante. Eso no va a pasar, que es lo que uno espera, porque Venezuela es el único país del mundo que recibe al extranjero con los brazos abiertos para darle prioridad aún sobre el profesional venezolano para aplicar un empleo. No te quiero cansar más porque es como mucha información. Si quieres déjame aquí en los comentarios qué otras dudas tienes y yo voy preparando un video con cada punto y así pues irte informando un poco más acerca de los procesos migratorios. Voy a tratar de hacer uno por lo menos para los países de Latinoamérica según lo que voy investigando en las páginas oficiales. Mi recomendación, por favor entren a las páginas oficiales, tengan cuidado con las personas que hacen trámites de papeles, con los gestores pasa lo mismo a nivel mundial. Resulta que tú por
por no hacer la tarea de meterte en la página, le pagas a un gestor y resulta que terminas perdiendo dinero innecesario cuando todo está muy automatizado a nivel mundial. Y si tienes una carrera y tienes el inglés, es más fácil que puedas encontrar trabajo en muchos países. Bueno, espero que te guste, que te haya servido sobre todo este video. Nos vemos. Chao.